buenas tardes. Muchas gracias por estar presente en esta sesión. En este caso, tengo el gusto de contar con la licenciada Luz Helena Urbina Arronte. Ella es educadora en diabetes y nos trae a colación la discusión de un caso clínico donde abordará el tratamiento no farmacológico y los cambios en el estilo de vida. Como ustedes saben, en el abordaje de los pacientes enfermedades crónicas no transmisibles, cualquiera de ellas, no solamente en diabetes, sino hipertensión, dislipidemias, cualquier enfermedad crónica no transmisible, el tratamiento no farmacológico es la piedra angular. Si no incidimos en los cambios a largo plazo en los pacientes, los fármacos van a tener muy poco impacto en la evolución de la enfermedad. Van a controlar muy poco tiempo al paciente de forma momentánea o incluso ni siquiera lo van a controlar. Así es que, aunque en la vida diaria y en la vida real este aspecto que va a abordar la licenciada es el más difícil de abordar, es el que nos debería llevar la mayor parte del tiempo de la consulta y es el que le cuesta más trabajo al paciente, pero también es el que le cuesta más trabajo al médico. Así es que les pido, por favor, que pongan mucha atención en este aspecto tan importante que nos cuesta mucho esfuerzo a todos los que nos dedicamos a ver enfermedades crónicas no transmisibles y puedan sacar el mayor provecho de esta sesión. Muchas gracias, licenciada Luz Helena Urbina Arronte, por haber aceptado estar en este programa y darnos su experiencia en este caso. Muchas gracias, doctora Ivette. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias, doctora Ivette, por la presentación. Debido a estas problemáticas técnicas, vamos a dar inicio ya como tal a la discusión del caso clínico. Y como bien mencionaba la doctora Ivette, pues es una piedra fundamental el tratamiento no farmacológico en la base del tratamiento del paciente con diabetes. Entonces, como veíamos en la presentación, que ya se había subido anteriormente, que todos los pacientes deben realizar cambios en el estilo de vida. Si no, no vamos a tener como tal un control de la diabetes, a pesar de sus medicamentos. Listo. Entonces, bueno, tenemos el caso de un paciente masculino de 37 años de edad, que su ocupación es empleado de tortillería, sus antecedentes heredofamiliares tienen negados para enfermedades crónico-degenerativas, antecedentes personales no patológicos, pues fuma en ocasiones 2 veces a la semana. El diagnóstico de diabetes es de 3 años de evolución y niega la enfermedad, es decir, no la ha aceptado él como tal, y presenta también sobrepeso. No realiza ejercicio por falta de tiempo, comenta que le gusta la bicicleta y que cuenta con una en casa, y come fuera de casa la mayor parte del tiempo y pasa alrededor de 8 horas en ayuno generalmente. Entonces, como veíamos en la presentación, ¿cuáles son los cambios que ustedes así de primera instancia tendrían que hacerle a este paciente? De primera instancia, así es, evitar el ayuno prolongado. Ok, ¿qué más? ¿Qué otros cambios son importantes? Nada más evitar el ayuno prolongado, organizar su tiempo para poder hacer ejercicio, dejar el tabaco, exactamente. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro factor es importante? Ok, bueno, entonces justo vamos a irnos a ver cuáles son los cambios que vamos a hacer. En la cuestión, como bien mencionaron, tiene que disminuir el consumo del tabaco. Vamos a ver sus laboratorios. Su glucosa basal fue de 295 miligramos por decilitro, una hemoglobina glucosilada de 11.4, triglicéridos de 160 miligramos sobre decilitro, el colesterol total de 158 miligramos sobre decilitro y el colesterol LDL de 109 miligramos sobre decilitro. Entonces, se hizo un recordatorio de alimentos de 24 horas, que en la clase vimos que esto es importante a la hora de hacer cambios en la parte de nutrición, pues sí le tenemos que preguntar
un día antes qué fue lo que comió. Comentábamos desde el inicio que tiene ayunos generalmente prolongados, pero bueno, en el caso de se le preguntó, bueno, cuando desayuna, ¿qué es lo que desayuna? Y comentó que un pan dulce y una taza de café. Su comida es un plato de sopa, 8 tortillas, guisado, comentó que es variado, un plato de arroz o frijoles y un refresco de cola. Y de cena son 2 tortillas con salsa y crema. Entonces, ¿cuáles son en cuanto a su alimentación y en base a la presentación que ya vieron ustedes? ¿Cuáles son los primeros cambios que ustedes le dejarían a este paciente con este recordatorio de 24 horas? Dejar el tabaco, ajá, apoyo psicológico para que acepte la enfermedad, exactamente. Lo primero que tendríamos que hacer es exactamente el que deje de fumar, porque hemos visto que el tabaquismo por sí solo ya los hace más predisponibles a las complicaciones de la diabetes. Ahora, en cuanto a evitar los alimentos dulces, exactamente, además de los alimentos dulces, ¿qué otra cosa se les ocurre que deben de hacer ustedes como recomendación general? Nada más le dirían así, evite los alimentos dulces o harían alguna otra recomendación en cuanto a su nutrición. Ahora, vamos a irnos un poquito así muy general al ejercicio. Dar un plan de dietético, ¿ok? Que ahorita vamos a ver como recomendaciones muy generales. El objetivo de esta sesión no es volvernos unos expertos en nutrición o unos expertos en ejercicio, sino es que sepan las recomendaciones generales para los pacientes que ustedes les puedan dar. Entonces, en cuanto al ejercicio, ¿el paciente puede hacer ejercicio? Les pregunto, ¿si puede hacer ejercicio? ¿O debe ya empezar a hacer ejercicio? Comenta Fer Rodríguez que sí, los demás, pero debería de hacerlo. No recuerdo su glucosa en ayuno. Exactamente. Entonces, vamos a regresarnos. Su glucosa en ayuno, la que nos reportó, bueno, en sus estudios que le mandamos a hacer fue de 295. Con esa glucemia, ¿puede hacer ejercicio el paciente, Mariana? Aún no, exactamente. Entonces, ya habíamos visto en la presentación que cuál es el nivel de glucosa específico para poder hacer el ejercicio, Mariana. Si no lo recuerdan, debe de estar menor a 250 miligramos por decilitro. Entonces, si ya está por arriba de 250, pues no lo vamos a mandar allá a empezar a hacer ejercicio. Exactamente, Mariana, aún todavía no. Entonces, esta era como una clavecita para que no quiere decir de que por aquí llega el paciente con diabetes y por aquí ya lo tenemos que estar mandando a hacer ejercicio, sino hay que tomar en cuenta estas cuestiones. ¿Cuál sería la complicación de hacer el ejercicio? En este parámetro, cuando los niveles de glucosa están altos de por sí y cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, nuestro cuerpo, como una respuesta normal, es que aumentan los niveles de glucosa. Entonces, con el ejercicio podemos aumentar todavía más esos niveles de glucosa. Entonces, por precaución, lo primero hay que hacer caso dar las indicaciones del plan de alimentación y los medicamentos, y una vez que ya disminuyan por abajo de 250, ya pudieran hacer su programa de ejercicio. Pero la complicación sería pues aumentar más los niveles de glucosa. ¿Queda claro esto? Entonces, en general, estábamos viendo que los cambios en el estilo de vida que se sugieren es que deje de fumar para lograr el control glucémico, se suspende el programa de ejercicio debido a niveles de glucosa por arriba de 250, y eso sí, lo que veíamos en la clase es que la diferencia, sobre todo en los términos de actividad física y ejercicio. Entonces, Fer Rodríguez, ¿nos puedes comentar cuáles son las diferencias de actividad física y ejercicio? ¿Es lo mismo? Ok, actividad física es una actividad no estructurada, lo que se hace el día a día, exactamente, y el hacer el aseo sería una actividad física. Entonces, esto lo tenemos que enseñarle a nuestros pacientes, que quede claro en ellos, porque muchas veces dicen, ay, como ya corrí porque se me hizo tarde para llegar a una cita o a mi trabajo, o en este caso para llegar a la tortillería, pues no quiere decir que ya esté haciendo ejercicio, sino solamente eso es su actividad física. Entonces, lo que sí podemos hacer es que aumente sus niveles de actividad física.
En este caso, pues si ya es una persona físicamente activa, en este caso específico de mientras, es que se me siga manteniendo activo, porque en la tortillería está muy activo, ¿sale? Ahora, reducir las horas en ayuno, que era lo que estábamos viendo, que comentaron hace ratito ustedes, que recuerden de la presentación que ya les había enviado, que no debemos de dejar más de 6 horas en ayuno, porque si no, corremos el riesgo de caer en hipoglucemia. Y se recomienda hacer cambios en la nutrición, que más adelante vamos a ver cuáles serían los específicos. Ok, ¿cómo puede incrementar su actividad física el paciente? En general, Mariana, bajarse una estación antes, exactamente, del metrobús o del metro, subir o bajar las escaleras, sería otra opción, caminar cada vez que pueda. Lo ideal es que nos estemos levantando. Digo, ahorita es un caso de un paciente activo, pero pues luego también hay pacientes que están muchas horas sentados continuas. Entonces, en ese caso, la recomendación es no sentarse por más de una hora continua, sino buscar estos pretextos de al menos de voy al baño, por agua o voy a tirar la basura, detallitos así, que esto al menos sea más de bueno, más bien no dejar más de una hora continua sin estarnos levantando. Esa sería la recomendación general. O si no, pues cada vez que le sea posible. Ahora, en su alimentación, vamos a irnos directos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes les harían? Muy generales. Fer Rodríguez, ¿qué recomendaciones le harías? Plato del buen comer, exactamente. Reducir la ingesta de carbohidratos, así es. Bajo en grasas y carbohidratos. Entonces, justo en bajo en grasas y carbohidratos, ¿a qué nos referimos? Sobre todo, por ejemplo, en su recordatorio de 24 horas. Me voy a regresar un poquito. Ok, en base a esto, ¿qué serían los primeros cambios que le haríamos? Fer Rodríguez. Evitar grasa saturada como la crema. Ajá. Dejar el pan, ok. Supongamos que nuestro paciente se come 2, disminuir el consumo de tortillas, ok. Dejar el pan, a lo mejor, y justo voy a esto de las metas realistas. No quiere decir que le vamos a decir que tenga que por completo ya dejar el pan dulce, porque muchas veces desde que les decimos eso, ya se bloquean nuestros pacientes. Entonces, a lo mejor le decimos que reduzca a la mitad del pan y solamente en la mañana, o sea, no en otra hora del día, por ejemplo, y que poco a poco lo vayamos quitando. La taza de café, exactamente, sin azúcar, ajá, sería lo ideal. Dejar el refresco, vemos que toma casi 1 litro de refresco, entonces sería disminuirlo. Lo ideal sería que tomara agua. En el caso de las personas que no les guste tanto, pues el agua de sabor, de simple, pues les podemos recomendar agua de limón, de Jamaica o de tamarindo, pero sin azúcar también. Ahora, de reducir el consumo de carbohidratos, pues ahí viene también la parte de las tortillas. Vemos que come muchas tortillas al día nuestro paciente, entonces de primera instancia pues no le vamos a quitar las tortillas, pero a lo mejor en la comida, bueno, de 8 que sean a lo mejor 3 nada más. Y buscar siempre, como habían mencionado, que sus comidas, tanto en la mañana como al mediodía y en la noche, esta es una forma muy fácil de explicarle al paciente y una herramienta bastante útil, es la de el plato saludable que viene en la presentación, que ahí nos marca que la mitad del plato deben de ser verduras y la otra mitad debe de ser una porción de proteína, es decir, alimentos de origen animal, y la otra porción de cereales, más el agua, y puede ir acompañado de una fruta. Entonces, esa es una forma muy fácil de explicarle a los pacientes y muy general. En lugar de estarnos haciendo bolas con las calorías y demás, no es tanto ese objetivo de la plática, sino como darles las recomendaciones muy generales y siempre tomando en cuenta, como lo hice cuando estaba haciendo
contestando las preguntas, también hay que tomar en cuenta los gustos y preferencias del paciente, porque eso también pues va a influir en el apego al tratamiento. Entonces, a lo mejor no va a dejar las tortillas, pero pues negociamos que al menos se coma 4, ¿sale? A eso voy. Mencionan ustedes también dejar el refresco, disminuir frecuencia o porción del pan, cambiar el refresco por agua mineral. Y aquí también otra recomendación que se haría sería pues que coma más vegetales. ¿Están de acuerdo? Porque pues prácticamente vemos que no está comiendo los alimentos que vienen en la plática que se les manda, bueno, que ya vieron ustedes, que tenemos los grupos de alimentos por un semáforo. Los alimentos que están en el área verde, se los puse en verde, es aquellos que son de libre consumo, que son las verduras. Los de moderado están los alimentos de origen animal, es decir, proteínas, y también aquí están las frutas. Y los alimentos que de plano sí se deben de evitar son aquellos del pan dulce, eh, pasteles, donas, comidas como pizzas o ya muy preparadas, o hamburguesas, por ejemplo, esas sí se deben de evitar por completo. Cambiar los cereales por integrales para que tengan un aporte de fibra. Exactamente, entonces justo es ir encontrando esta forma de que sean metas realistas. Ok, entonces, en el caso de que nuestro paciente, regresa a los 3 meses y su glucosa ya mejoró, ya está en 150 en ayuno, ¿ya podríamos darle un programa de ejercicio, Janet o Mariana? Ahora sí, ¿y cuál sería la recomendación en base a la presentación que les mandé? Se supone que si el paciente tiene menores a 100 no tendría que hacer un problema. Sí, exactamente no, pero tampoco que no sea abajo de 70, la glucosa, nada más. Y también decirle que si está abajo de 100, pues que puede comer una frutita o algo así para, bueno, su colación, que puede ser una fruta o yogur, para poder hacer el ejercicio. Pero pues aquí viene también esta parte muy importante. Generalmente ustedes van a ver que en las guías de práctica clínica pues aparece que se tengan que medir la glucosa antes, durante y después de hacer el ejercicio. Pero cuando los pacientes, pues sería un gasto, se tendrían que estar picando mucho más y eso evitaría que el apego al ejercicio. Entonces, no tiene que ser que cada que hagan ejercicio se tengan que medir la glucosa, menos si es diabetes tipo 2, pero solamente en el caso de que se llegaran a sentir mal antes de hacer el ejercicio, es decir, presenten mareo, dolor de cabeza, sudoración fría, y sí es importante que se midan su glucosa. Y también hacerles hincapié en que no se deben de ir en ayuno, sino que se coman su colación o después de su comida, unos 30 minutos después pueden hacer su ejercicio. Ahora, aquí en el caso de Mariana comenta mínimo los 150 minutos a la semana. Ok, pero así le diríamos al paciente como tal, haga los 150 minutos a la semana, o cómo le explicaríamos al paciente. Porque generalmente ese es el problema de como profesionales de la salud, damos la recomendación de camine 1 hora diaria. Entonces, ¿qué creen ustedes ahí? Que va a estar ok. Sería nunca dejar de hacer la actividad por más de 2 días consecutivos, exactamente. Y esta explicación, ahorita que lo toca Janet, viene porque los efectos del ejercicio por sí solos, de que disminuyan la resistencia a la insulina, van a durar hasta 48 horas, es decir, 2 días. Entonces, si por ejemplo, Fer realiza su ejercicio lunes, martes y miércoles y el resto de la semana ya no realiza nada de ejercicio, pues no vamos a tener esos efectos en el control de la glucosa, a pesar de que está haciendo mi ejercicio. Eso es justamente la explicación. Entonces, bueno, en el caso de este paciente que no realice ejercicio, ¿con cuánto empezarían? Fer Rodríguez, ¿con cuántos días empezaríamos a hacer ejercicio? En el caso de Janet,
de 4 días a la semana, 33 minutos. 3 días, 30 minutos, exactamente. Entonces, justo ahí nosotros hay que ir negociando con el paciente qué es lo que puede hacer. Pero recuerden, no nada más dar la instrucción así como tal de camine 1 hora o 30 minutos diarios, no. Hay que anotar en cada receta en la que hagamos. Acuérdense que el ejercicio va a ser como cuando nosotros prescribimos un medicamento. No le decimos al paciente, tomes un antihipertensivo y el cualquiera que encuentre ahí en la farmacia. Debe de ser progresivo, exactamente, pero para iniciar es importante que sí especifiquemos y en general en todas nuestras consultas cuáles van a ser las características de ese ejercicio. Lo que les decía no quiere decir que o más bien cuando prescriben ustedes el antihipertensivo, no le dicen, vaya por un antihipertensivo a la farmacia, bueno, pero ¿cuál? ¿Cuánto tiempo me lo voy a tomar? ¿A qué hora? Entonces, hay que escribirles en la receta los elementos de la prescripción de ejercicio. ¿Cuáles son esos elementos, María? Que hay que poner frecuencia, exactamente, duración, intensidad del ejercicio y qué tipo de ejercicio es el que voy a hacer. Voy a hacer de fuerza, voy a nadar, voy a caminar, ¿ok? Entonces, justo es lo que hay que escribir en cada receta que nosotros hagamos. Frecuencia, acuérdense del principio FIT, frecuencia, intensidad, qué tanto esfuerzo voy a hacer mientras esté haciendo el ejercicio. Nosotros nos guiamos mucho por la escala subjetiva del habla. En esta escala tenemos 3 tipos de intensidades, una intensidad baja, una media y una alta. En una intensidad baja es cuando la persona perfectamente puede hablar y no siente mayor esfuerzo. En una intensidad medio moderada es cuando la persona se le va a decir que va a repetir su nombre completo 3 veces y que al final sienta que le falta un poco el aire. Y una intensidad alta es cuando hacemos el ejercicio y ya no podemos ni hablar ni cantar. Entonces, lo ideal es que empecemos en una intensidad baja, pero después mantenernos en una intensidad media o moderada. Pero justo lo que venían diciendo, que debe de ser progresivo. No se trata de que ya luego empecemos a correr 1 hora continua, pues no. Hay que saber cómo vamos a ir progresando nuestro ejercicio, pero bueno, empezar desde lo más básico. A lo mejor 10, 15 minutitos y luego vamos a ir progresando el programa de ejercicio. Ahora, preguntan, ¿en qué situaciones sería necesario realizar una evaluación cardiovascular previa a la prescripción de ejercicio? Pues prácticamente es en todos los pacientes con diabetes, sí hay que evaluar su riesgo cardiovascular, porque por el simple hecho de ya tener diabetes, tienen ya cierto riesgo cardiovascular, más aparte la edad, lo que mencionaban, si es hombre, si es mujer. Entonces, en todos aquellos hay que evaluar el riesgo cardiovascular para poder prescribir el ejercicio. Claro que en aquellos pacientes que tengan un riesgo cardiovascular de bajo a medio, pues sí podemos empezar a hacer ejercicio sin ningún problema, no a fuerza tenemos que mandarlos a una prueba de esfuerzo. En aquellos pacientes en los que sí vamos a tener mucho cuidado es aquellos que ya tengan alguna cardiopatía, podría ser si tiene antecedentes de hipertensión. En el caso de la hipertensión, se suspende el ejercicio siempre y cuando esté por arriba de 200 de presión arterial sistólica y 110 de presión arterial diastólica. Pero esos ya son casos ya están muy descontrolados de la presión arterial. Pero si es alguien que tiene 150, 90, pudiera ser una caminata ligerita. Es que la verdad es que todo esto va bien individualizado, pero sí hay que hacer una evaluación cardiovascular a todos los pacientes. Y si tiene antecedentes de hipertensión, pues ya más cuidar que esté controlada la presión, que ya lleven al menos un mes controlados de la presión arterial, así como también de la glucosa para poder empezar a hacer el ejercicio.
Ahora, aquí les puse cómo sería la prescripción del ejercicio. Realice bicicleta 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde. Yo escribí ahí bicicleta porque al inicio mencionamos que el paciente le gusta la bicicleta, entonces también es lo mismo que con la alimentación, preguntar gustos y preferencias de cada paciente. Y es importante que también sepan que si hay alguien que no tiene los 30 minutos de hacerlo continuo, puede dividir sus tiempos en 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde y ya tendríamos ahí los 30 minutos. Se vale y se considera como ejercicio siempre y cuando no tengan, no hagan, por ejemplo, así, ahí ya caminé 2 minutitos, luego 3 minutitos, no, sino que hagan de 10 minutos o más continuos, a eso me refiero, y a la misma velocidad para poder contarlo como ejercicio. ¿Queda clara esta situación? ¿Cuán variable es el beneficio de hacerlo dividido en comparación con hacerlo junto? Pues mira, Janet, la verdad es que sí varía, lo ideal es que sea continuo porque es cuando más vemos esos efectos del ejercicio en una persona con diabetes y en cualquier persona, pero la persona que no tiene tiempo de hacer los 30 o los 45 minutos continuos, pues sí, si lo hace dividido, se ha visto que tiene también beneficios. Claro, son menos, pero bueno, la idea que quiero que se lleven es que peor es nada. Entonces, que aunque sea empiecen con 10 y 10 o 15 y 15 y ya les va a ayudar. Ya está demostrado, no de igual forma de hacerlo continuo, pero sí ya va a haber cambios, hasta con el simple hecho de que nosotros aumentemos nuestros niveles de actividad física, es decir, caminar o dar 1000 pasos más diarios, ya hay cambios en cuanto a los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, pero lo ideal es recomendarlo hacerlo continuo. Ahora, también es importante combinarlo. Las recomendaciones son que no nada más nos quedemos con el ejercicio aeróbico o cardiovascular. Veíamos en la clase que hay varios tipos de ejercicio. Entonces, dentro de estos tipos de ejercicio, tenemos el aeróbico cardiovascular. Janet, ¿nos puedes mencionar ejemplos de ejercicio aeróbico o cardiovascular? ¿O Mariana? Ok. Natación. Puede ser caminata, bicicleta. Entonces, es cuando trotar o correr, pero si nuestro paciente, bicicleta, exactamente, HIIT, ok, ahorita podemos hacer un poquito más de énfasis en esa parte, porque ahí sí depende mucho de la edad del paciente y que no tenga otras comorbilidades. Pero en general el ejercicio aeróbico cardiovascular, pues son ejemplos de ejercicio de cuando se mueven muchas partes de nuestro cuerpo y cuando más vamos a estar aprovechando como nuestra fuente de energía, tanto las grasas como la glucosa. Entonces, se hace esta diferencia porque también hay que combinar con ejercicios de fuerza, no nada más concentrarnos en el ejercicio aeróbico. Entonces, también es importante hacer ejercicios de fortalecimiento y esto se puede hacer, aquí les mencioné el ejemplo de realizar ejercicios de fuerza de brazos con botellas de agua y repetición, bueno, las repeticiones al día, ahorita se las digo, 15 repeticiones al día, 2 días por semana. El ejercicio de fortalecimiento se recomienda que lo hagamos de 2 a 3 días a la semana y pueden ser de 8 a 10 repeticiones. Puede ser tanto con botellas de agua, pesas, ligas de resistencia y demás, pero sí es importante también agregar este tipo de ejercicio. No nada más quedarnos con el aeróbico. En el caso del CrossFit, no se recomienda en nuestros pacientes con diabetes porque es de alto impacto y de alta intensidad. Entonces, justo lo que les comentaba hace ratito, que cuando nosotros hacemos ejercicio, aumentan los niveles de glucosa por la misma demanda del ejercicio y cuando nosotros hacemos ejercicio de alta intensidad, pues podemos hacer que aumenten todavía más. Entonces, no es recomendable para pacientes con diabetes y también por el riesgo cardiovascular. Entonces, como que uno está jugando mucho con la cuestión de
de las intensidades de la frecuencia cardíaca. Entonces, pues eso puede hacer, depende también del grado o de los años de diagnóstico que tenga el paciente con diabetes, pero antes sí se necesitaría, por ejemplo, ya para mandarlos a ese tipo de ejercicios, ya de altas intensidades, ahí sí ya requerimos una valoración de una prueba de esfuerzo como tal. ¿Hay algún tipo de ejercicio contraindicado en la diabetes tipo 1? No, no hay como tal contraindicación, simplemente la cuestión que veíamos de que los niveles de glucosa no sobrepasen de 150 y que si están por abajo de 100, de 250, y que si están por abajo de 100, que coman una carga, puede ser una frutita o algo así, para que no vayan a caer en hipoglucemia. Y ellos sí, en el caso de diabetes tipo 1, sí se recomienda que se midan sus niveles de glucosa antes y al finalizar el programa de ejercicio. Pero no hay como tal una contraindicación. Y ahora también es importante que no nada más se trata de que, bueno, váyase y haga trote, ya le pusimos el tipo de ejercicio, los días a la semana, 3 días a la semana y unos 30 minutos. No se trata nada más de eso, sino también explicarle al paciente que en días de enfermedad debe suspender su ejercicio, que hay ciertas precauciones, así como que lo que repetíamos de que si los niveles de glucosa por arriba de 250 se suspende el ejercicio, o por abajo de 100 ya hay que comer alguna colación. Y también que su frecuencia, si la frecuencia cardíaca en reposo está por arriba de 120 latidos por minuto, se suspende el ejercicio. También si hay alguna hipertensión arterial no controlada. Y también hay que tener cuidado con las complicaciones de la diabetes. También depende mucho de en qué estadio estén estas complicaciones. Generalmente en estadios leves a moderados pueden hacer ejercicio de bajo impacto. De bajo impacto me refiero a que sea una caminata, puede ser hasta la bicicleta, y que sea el tiempo de 20 a 30 minutos, no más de 30 minutos, y a una intensidad de baja a medio o moderada, nunca pasar a altas intensidades. Pero si ya estamos en un estadio severo, entonces ahí sí ya se pueden hacer otro tipo de ejercicios, pero ya son muy específicos, como por ejemplo movilizaciones, tanto de los miembros inferiores o miembros superiores, a lo mejor fortalecimiento, pero ya nada más sentado y que esté cargando ahí las botellas de agua, eso me refiero con ese tipo de ejercicios. Pero como tal, en estadios de leves a moderados pueden hacer ejercicio, pero igual, tal cual, de leve a moderado. Hay que considerar el peso del paciente. Creo que yo, porque los mandamos a correr con 30 kilos de más, vamos a crearle un desgaste al paciente. Exactamente. Entonces, vemos que son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de prescribir nuestro programa de ejercicio. Y lo que más me importa, o la idea con la que quiero que se lleven, es que también debe ser individualizada. También está el caso de que si presentan dolor de rodilla, pues igual no lo vamos a mandar a correr, ¿no? Entonces vamos a empezar poco a poco. Hay gente que ya realiza su programa de ejercicio, pues bueno, siempre y cuando estén controlados de su glucosa, pero a pesar de que hagan mucho ejercicio, si están por arriba de 250, ahí hay que frenarlos por un tiempo. Entonces, justo es eso, como el plan de alimentación y el de ejercicio. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les darían para que se apeguen más al programa de ejercicio los pacientes? Patricia Salas, ¿cuáles serían tus recomendaciones para buscar este apego? En cuanto a tiempo, ¿se comienza a ver alguna mejoría en la hemoglobina glucosilada una vez que el paciente inicia el ejercicio? Esto se puede ver a partir del mes. Empezar progresivamente, ir de tiempo, me imagino que de poco tiempo. Algo que les guste y que les sea más factible de acuerdo con su localidad. Que, Patricia, la pregunta fue que qué recomendaciones le haríamos en general al paciente para que se apegue más al programa de ejercicio. Entonces, justo es eso, como tomar en cuenta rápido, a ver,
a lo mejor no tenemos tanto tiempo de hacer tanto hincapié en todo esto o en hacer todo un recordatorio de 24 horas, pero dentro de lo posible hacer las recomendaciones como más generales y en cuanto a la alimentación y en cuanto al ejercicio, pues sí especificar todos los aspectos. Que acuda con algún amigo o que lo motive exactamente, puede ser otra opción. ¿Ok? En el caso, aumentando el tiempo, integrando actividades que conforme vayan teniendo más actividad, exactamente. Y siempre entregar en la receta específicamente qué es lo que va a hacer el paciente. Exactamente, podemos empezar con lo que le gusta, pero después ir integrando más. Puede que no esté trabajando los cuadrantes superiores e inferiores de su cuerpo. Así es, justo es, bueno, a lo mejor no tiene tiempo de caminar. Bueno, al menos le doy unos ejercicios de que acostado boca arriba esté levantando y bajando la pierna y ya con eso estaría, o abriendo y cerrando la pierna, y ya con eso estaríamos cumpliendo con la parte de fortalecimiento o lo que les comentaba con las botellas de agua para las extremidades superiores, ¿ok? Entonces, en general, así, de forma muy generalizada, díganme cuáles serían las recomendaciones que ustedes harían tanto en el plan de nutrición. Patricia Salas, ¿qué recomendaciones harías en general? Nada más así como resumen. O Fer o Janet. Mejorar la alimentación, ok, pero ¿qué es lo que, así muy general, qué sería? En el caso del paciente que estábamos viendo. De sus porciones de cereales, poner al menos 3 de origen integral, consumir más verduras, limitar las frutas, sobre todo aquellas que son de bajo contenido de fibra, disminuir la cantidad de tortillas y pan de manera paulatina, exactamente. Ok. Usted necesita mejorar la alimentación, mejor calidad de vida y menor cantidad, ¿ok? ¿Eso es lo que le dirías tú, Miguel? En términos generales, sí. Ok. Sí, lo principal sería, en este caso, pues que acepte la enfermedad. Entonces, ese sería el primer paso, pero pues es un poco complicado. Bueno, justo por eso estamos viendo como estas bases en este curso, para tener al menos como lo más básico para poder tratar a los pacientes, pero es un poco complicado que tengamos el apoyo del psicólogo, del nutriólogo, del activador físico y demás. Entonces, comprometernos y darle todas las opciones acorde a las características y gustos del paciente para facilitar el apego integral al tratamiento. Exactamente, justo es esta parte de que podemos tener todas las guías y todas las recomendaciones, por ejemplo, de los 150 minutos de ejercicio a la semana, pero bueno, si a mi paciente solamente puede 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde de una caminata, pues y ya, pues eso es con lo que voy a trabajar. Y a lo mejor empezar poquito a poco, que empiece despacio y ya después le aumento un poquito la intensidad para poder lograr que tenga mayor efecto ese ejercicio. Ahora, en cuanto al ejercicio, recomendaciones que le harían así específicas a este paciente que pusimos en el caso clínico. Mariana. Ah, ok. Bueno, Janet. Ajá. Tenía 30 años, no, de edad. De evolución, vamos a recorrer. 3 años de evolución. Ajá. En cuanto a el ejercicio, viendo así ya como tal el caso, ¿cuál sería tu prescripción específica? Exactamente. Entonces, de primera instancia, como contesta Miguel, pues reducir la cantidad de tortillas, no necesariamente suspenderlas y usar más la bicicleta, que es algo que le gusta y es sano para él. Ajá, en este caso. Podrá haber quien de plano no le guste nada. Bueno, entonces, aunque sea, o hay veces que me dicen, no, pues salir a caminar así sin sentido no me atrae. Entonces, bueno, aunque sea, póngase un punto específico, pero siempre y cuando sean 10 minutos o más continuos, ya puede contar como ejercicio. Tratar de preparar sus alimentos en casa, aunque los lleve a su trabajo, exactamente. Empezar a estructurar sus horarios de comida también. Y que no deje ayunos de más de 6 horas. Llevar colaciones. Ajá, ¿como qué ejemplo de colación sería?
¿ok? Exactamente, que sea algo combinado. Por ejemplo, puede ser pepinos y un poco de cacahuates o queso y puede ser hasta una quesadilla porque ya lleva ahí la parte de la proteína y el carbohidrato. O sea, siempre buscar que sean combinando los diferentes grupos de alimentos. Ahora, para mejorar el... Sí, sí, exactamente. Sí hay estudios que recomiendan y debemos de estar haciendo nuestras colaciones, pero también hay quienes solamente hacen una o dos comidas en todo el día. Entonces, en ese caso, lo que hay que buscar es al menos 3 comidas al día. Pero lo que decimos, a lo que vamos es que pues todo esto debe de ser individualizado. Ujú. Entonces, aunque debemos adaptarnos a la habitualidad del paciente y negociar quizá que se integre a otro tiempo o a la colación. Exactamente, entonces justo es buscar esto, quitarnos esa idea de menos por cuestiones de los tiempos de su consulta, de que, bueno, a ver, la guía dice esto y a mi paciente le duele la rodilla, entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, le disminuye un poquito, pero que si haga un poquito de caminata, lo que tolere, o que se empiece a mover, o que al menos esté levantando cada hora. O sea, a lo mejor mis objetivos no van a ser los 150 minutos de ejercicio a la semana, sino más bien aumentar los niveles de actividad física, que se esté levantando cada hora. Ujú. Entonces, como bien mencionan, y en cuanto tanto al ejercicio como a la alimentación, adaptarlo a la habitualidad del paciente y pues esto es como lo más importante o el objetivo que más quiero que se de esta plática. En general, recomendaciones están en la clase como tal, pero sí es importante y también que no le resten que todo es, en este caso, lleva la misma importancia. Es un tratamiento integral. Entonces, no podemos, en el caso de la diabetes, no podemos nada más tomarnos los medicamentos y ya, porque no vamos a lograr controlar como tal la enfermedad. Esto ya está más que demostrado y entonces sí es importante que a nuestros pacientes los estemos introduciendo a estos cambios en el estilo de vida. Que a lo mejor pues de la noche a la mañana van a ser complicados y por eso tenemos que estar buscando mucho esta como negociación con el paciente, pero los pequeños cambios ya van a ir siendo muy buenos y muy satisfactorios y pues buenos pues principalmente para la salud del paciente. Creo que esa parte sí les quedó como bastante claro. Vi que en las preguntas me hacían, no, pues, ¿y cuántas raciones y cuántas porciones? A la hora de la consulta no se me preocupen tanto por eso, nada más porque no sé qué tanto tiempo tengan para ver a sus pacientes, pero nada más así rapidísimo, ¿qué es lo que comen normalmente? Y sobre eso hacer los cambios, porque también pues hay como ciertas fórmulas, lo que les decía, ver la talla del paciente, la edad, si tiene algunas otras comorbilidades como hipertensión, como el ácido úrico elevado. Entonces, todo esto implica para hacer ya como tal un programa de alimentación en cuanto a estas raciones. Pero la idea que quiero que se lleven es preguntarle así el recordatorio 24 horas o qué es lo que comen normalmente y sobre eso hacer como las recomendaciones básicas. Y en la parte del ejercicio, ahí sí o sí entregar una receta como tal con el principio FIT. Ujú. Que no nada más le digan camine 30 minutos diarios, no. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos días a la semana? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y a qué intensidad debo hacer mi ejercicio? Porque se ha visto que solamente y esto son estadísticas de Estados Unidos, que solamente el 15% de profesionales de la salud prescriben como tal un programa de ejercicio, es decir, como con todos estos elementos, y que solamente un 20% de la población, el 20% de la población le dan las recomendaciones generales del ejercicio, es decir, la caminata diaria, así nada más. Entonces queda abierto a muchas posibilidades y se han dado cuenta que pues no, cuando uno le especifica al paciente y por qué es la importancia de hacer el ejercicio y qué es lo que va a hacer y cuánto tiempo y ponerlo al mismo nivel del medicamento, pues obviamente va a mejorar la adherencia a ese programa de ejercicio.
en cuanto ustedes le pregunten, bueno, ¿y qué le gusta hacer? No, pues me gusta bailar, hasta van a ver que, bueno, pues puede bailar, mejor 20 minutos en casa. Y ya van a ver que hasta se van a como a asombrar los pacientes de que, bueno, hasta me está preguntando, pues, qué actividad me gusta. O sea, eso es hasta como una parte de crear empatía con los pacientes. Entonces, ya más como a manera de resumen y conclusión, ¿qué datos son los que van a poner en sus recetas de ejercicio o al lado de sus medicamentos? Janet, Fer, Miguel, tipo de ejercicio. Principio, en lugar de fit es fit. FITT, intensidad, frecuencia. Ya no se vale que nada más den la pura recomendación así. Si tenemos algún paciente con dolor de rodilla, pues obviamente va a hacer ejercicio de bajo impacto. Si no hay dolor articular, pues puede hacer baile, zumba o hasta trote, pero bueno, también con ciertos cuidados, pero que ya hayan estado controlados de su glucosa. Duración, frecuencia de exactamente. ¿Y qué va a ser lo más importante a la hora tanto del plan de alimentación como de ejercicio? Que ya lo hemos repetido mucho el día de hoy. ¿Qué va a ser lo más importante? Individualizarlo. Así es. Entonces, cada paciente es diferente y hay que verlo como un todo, ¿sale? O sea, cada paciente es diferente. A lo mejor algunos tendrán alguna historia de alguna lesión o ya tuvieron un episodio de hipoglucemia, entonces tienen miedo de hacer el ejercicio. O sea, cada paciente es diferente, entonces también hay que quitar como esos mitos y ya nada más aclararle y también cuando les lleguen a ustedes, si están por arriba de 250, se suspende el ejercicio. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta más específica? Como ven, no es, digo, es algo ahorita muy generalizado como tal, pero es una parte fundamental del tratamiento y justo, pues, sobre todo con el ejercicio es cuando más estamos en esta cuestión de por qué si es una herramienta tan costo efectiva, porque es a lo que menos nos apegamos, pero pues es justo ir cambiando como esta cultura y empezar pues al menos con, si no se puede el ejercicio, pues al menos aumentar niveles de actividad física. ¿El paciente con obesidad mórbida es lo mismo? No. En ese caso hay que trabajar más otro tipo de ejercicios, que son contracciones mientras el paciente está sentado o acostado, pero es estar fortaleciendo primero a los músculos. Se trabajan rutinas ya sea de sentado, estar levantando la pierna y demás. No le vamos a manejar lo mismo de que a fuerza tiene que hacer los 150 minutos de ejercicio a la semana. No, cambia la rutina, que se puede trabajar sentado o acostado. Por ejemplo, que cargue una pelotita, que la lleve de un brazo al otro, que estando sentado levante una pierna, la otra. A eso me refiero con rutinas de ejercicio sentados. Abrir, cerrar las piernas. ¿Alguna otra duda en específico? Ok, bueno, pues damos por terminada la sesión y en la presentación vienen pues todas estas recomendaciones generales, pero no olviden nunca lo que hice mucho énfasis durante la sesión, que fue individualizar siempre en cuanto a alimentación y en cuanto al ejercicio. Entonces, pues agradezco su atención y pues ojalá aprovechen al máximo estas recomendaciones.